Vamos a ver cómo podemos tener una vida exitosa de oración. ¿Ven? Hay varios pilares, varios fundamentos que deben de estar presentes en la vida del cristiano. Uno es el estudio de la Escritura, ¿no? Eso es importantísimo, pero no va desligado de una vida de oración. Vamos a comparar la oración con el cuerpo humano, cómo se sostiene. Por ejemplo, diríamos que el estudio de la palabra es como los huesos, la estructura que sostiene, que mantiene el cuerpo para que no se desmorone, ¿no? Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versos 22 al 24. Hay organismos en la naturaleza que no tienen una estructura interna o externa, por ejemplo, como las medusas marinas, ¿no? Que dependen del medio para poder subsistir. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24, ¿ya lo tenemos? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué pasa con los oidores? Dice, engañándoos a vosotros mismos. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, ¿y qué le pasa? Luego olvida cómo era. Entonces, el ser hacedor de esa escritura, el tener conocimiento, pero aplicado en nuestra vida, es lo que le da fortaleza al creyente. Pero esos huesos tienen que estar recubiertos, primero unidos por los tendones y unidos también a los músculos que les dan la potencia para funcionar. Sin embargo, la oración va más allá. La oración es como un trabajo interno en el espíritu del hombre. En Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, nos habla de que esa relación con Dios tiene que ir canalizada a través de nuestro espíritu, conectado con el Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura que lo espiritual se debe de acomodar ¿a qué? A lo espiritual. Juan 4, 23 y 24 nos dice, mas la hora viene, y ahora es, o sea, no es mañana, no es pasado, es hoy el tiempo, cuando 23 y 24, cuando los verdaderos adoradores, ¿qué deben de hacer? Adorarán al Padre, pero ¿cómo lo deben de adorar? En espíritu y en verdad. Hablábamos de la sinceridad, implica el asunto de la verdad, pero también no solamente el aspecto de ser honestos para adorar a Dios, sino hacerlo correctamente, hacerlo conforme a la voluntad de ¿quién? Eso es andar en la verdad. Dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará. Pero el otro punto es muy esencial, dice, debe de ser en espíritu. Mucha gente procura buscar a Dios, pero lo hace solamente a través de lo material del cuerpo. Hablábamos al inicio de este estudio de que la Escritura dice que no usemos vanas repeticiones. Hay gente que repite, pero es una forma mecánica donde su intelecto ni siquiera está conectado, solamente repiten algo que les enseñaron y piensan que a través de eso van a llegar, esa oración va a llegar delante de Dios. Pero aquí dice que no es así, tiene que ser a través del Espíritu, y se refiere al Espíritu de ¿quién? Al Espíritu del hombre. El Espíritu del hombre. Recuerden que cuando Espíritu aparece en minúscula, se refiere o al Espíritu del hombre o a espíritus inmundos. Pero aquí se está refiriendo al Espíritu del hombre. Tiene que ser en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Porque también el Padre, esos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad, son los que el Padre busca, pero busca para que lo hagan, para que adoren, para que le adoren. ¿Y por qué? Nos da la razón. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, la oración
va ligada al asunto del espíritu del hombre conectado con el espíritu de Dios. Por eso dice que no debemos andar con rudimentos humanos y mandamientos de hombres, ¿verdad?, sino a la libertad a la cual el Señor nos ha llamado. Vamos a ver el ejemplo de Jesús en San Juan 17:1. Vamos a ver varios versículos en San Juan 17 y después nos vamos a ir también a Mateo capítulo 6. En San Juan 17, en el primer versículo, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica tú a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús oró al Padre, a Dios, pero a Dios como Padre. Dice: Padre, la hora ¿qué? Ha llegado. En el versículo 11, se refiere a Dios ahora como un Padre, pero un Padre santo. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Jesús se refiere a Dios como el Padre, pero como el Padre santo. Ahora en el 25, ahora se refiere a Dios de otra forma, le dice Padre justo. Entonces Él es nuestro Padre, es el Padre santo, pero también es el Padre ¿qué? Justo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 9. Aquí Jesús nos enseña que debemos dirigirnos a Dios, pero debemos de dirigirnos en la manera correcta. Ahora Él es nuestro Padre. Antes esa concepción de Dios estaba oculta. El pueblo de Israel oraba a Dios, pero como al Dios de los ejércitos, como a El Shaddai. Pero hoy somos parte de la familia de Dios. Dice en Mateo 6:9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios es el Padre, Dios es el Padre Santo, Dios es el Padre justo, pero también es el Padre nuestro. Amén. Ahora vamos a ver que algunas personas oraron a Jesús. En Hechos capítulo 7, verso 59, estamos viendo que somos instruidos y animados a orar a Dios como el Padre, pero también podemos tener comunión con el Hijo. Hechos 7, 59. Dice que cuando apedreaban a Esteban, mientras él invocaba, recuerden que invocar es solicitar la presencia de Dios en nosotros. Dice, mientras él invocaba y decía, ¿qué decía? Señor Jesús, ¿qué? Recibe mi espíritu. Ahí tuvo una revelación antes Esteban, cuando él se estaba defendiendo en el consejo, en el mismo consejo que habían condenado al Señor Jesús. Esteban dice que estaba hablando y de repente dice que vio los cielos abiertos. ¿Y qué vio? Al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Amén. Entonces por eso hoy podemos también clamar ¿a quién? A Jesús. Pero ¿cómo le debemos de clamar a Él? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahora, oramos a Dios como Padre, oramos a Jesús como Señor, pero también podemos orar a Dios, pero en el nombre de Jesús. En San Juan capítulo 15, verso 16, debemos entender el vínculo que hay entre Jesús hoy en día y Dios. Dice que Él está sentado a la diestra de Dios.
Pero dice la Escritura, a la diestra del poder ¿de quién? De Dios. Entonces, ahora Jesús está allí porque Él es el abogado, el intercesor. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. Pero aquí en San Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Y vuestro fruto ¿qué le pase? Para que todo lo que pidiereis al Padre, ¿en qué? En mi nombre, Él, o sea, el Padre, os lo dé. Bueno, tiene una condición la oración, en este caso. La condición es que llevemos ¿qué? Fruto, pero no un fruto temporal, sino dice un fruto permanente. Todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo va a dar. Entonces oramos a Dios como el Padre, oramos a Jesús como Señor y oramos en el nombre de Jesús. Hace muchos años también estudiábamos este tema que es la Trinidad, la unidad de la Trinidad incluso en la oración. Y son cosas que a veces pasa el tiempo y solamente se hace algo mecánico. Yo me acuerdo muchos años orábamos y decíamos, terminábamos orando, decíamos en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo. Ya últimamente casi no lo hacemos y yo me puse a reflexionar de veras, ¿por qué no? Pero hoy debemos entender que es a través del Espíritu Santo que llegan nuestras oraciones ¿a quién? A Dios. No nos enseña la Biblia a orar al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en función hoy en día en nosotros. Dice que nosotros debemos estar llenos ¿de qué? ¿Y para qué? Dice en Romanos capítulo 8, verso 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, o sea, ni siquiera sabemos qué debemos de pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos ¿qué? Indecibles, ¿verdad? Con un clamor que llega delante de la presencia de Dios. Entonces, vamos a ver también en Efesios capítulo 2, verso 18. Vamos a entender que tenemos acceso a Dios el Padre a través de Jesús y por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que redarguye al mundo del pecado, pero también de justicia y de juicio. Amén. Efesios capítulo 2, verso 18 dice, porque por medio de Él, unos y los otros, se refiere a Jesús, por medio de Él, por medio de Jesús, los unos y los otros, o sea, los gentiles y los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a dónde? Entonces no es un asunto mecánico, solamente orar y decir, es como en algunos lugares cuando se lee la Escritura y sobre todo en el púlpito y se va a leer en forma unida la Escritura, se dice, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo. Ahora, eso es importante, pero a veces ya se toma como solamente una mecánica, ¿no? Es como decir a la una, a las dos, ¿no? No. Ahora también cuando oramos y le decimos en el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesús, y a través del Espíritu Santo, o sea, no solamente decirlo, sino entender que es el medio adecuado para que nuestras oraciones lleguen delante de Dios y hallemos la respuesta correcta. Amén. Ahora, vamos a ver cómo debemos acercarnos a Dios, pero con la actitud correcta. El primer paso es el arrepentimiento, el pedir perdón por nuestros pecados. Recuerden que cuando Jesús dice, ustedes orarán así, Padre nuestro, que estás en el cielo, ¿verdad? Y dice en esa oración, perdona nuestros pecados.
Ahora sabemos que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y dice la Escritura, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el ¿qué? Todo el mundo. Entonces, ¿por qué tendríamos que orar continuamente para pedirle perdón por nuestros pecados? ¿Será que acaso no nos ha perdonado? Y entonces, ¿por qué cada que oramos tenemos que pedir perdón? Porque dice la Escritura, no hay nadie que no peque, ¿verdad? El que dice que es sin pecado, ¿es un qué? Y si es un mentiroso, quiere decir que está en qué? En pecado. Perdona nuestros pecados. David, cuando pecó, y después de que fue confrontado con ese pecado a través de Natán, el profeta, se convirtió en un ejemplo acerca del arrepentimiento. Vamos a verlo en el Salmo 51:1. Pero ese ejemplo del arrepentimiento, que es la diferencia entre David como rey y Saúl como rey. Saúl nunca se arrepintió. David reconoció su pecado, reconoció el error y pidió misericordia. ¿A quién? En el Salmo 51:1 dice, ten piedad de mí, oh Dios. O sea, no le dijo, Señor, acuérdate que yo soy el rey, acuérdate que tú me llamaste, acuérdate que yo soy muy importante, que sin mí el pueblo se puede desenfrenar. No. Él llegó a Dios con la actitud correcta. ¿Le pidió qué? Piedad. Porque una y otra vez la Escritura dice que Dios es lento para la ira. ¿Y qué? Si Saúl hubiera meditado en eso, aunque la ira de Dios se encendió en contra de él, pero si él hubiera abogado por la misericordia de Dios, también hubiera alcanzado ¿qué? Entonces David dice, ten piedad de mí, oh Dios, ¿conforme a quién? Conforme a tu misericordia. Y no solamente a tu misericordia, sino conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Amén. Y es como Dios también se revela a nuestra vida y nos dice, yo deshice como a nube, ¿qué? Tus rebeliones. Como a niebla tus pecados, pero la condición es, vuélvete a mí. Amén. Ahora, otro ejemplo es el ejemplo de la parábola del hijo pródigo, que él se alejó, hizo lo que quiso, vivió como quiso, pero entonces dice que en un momento, cuando estaba alimentando a aquellos cerdos, y dice que era tal su hambre, que él decía, él tenía ganas de comer de lo que estaban comiendo, ¿quiénes? Los cerdos. Y entonces dice que volvió en sí, o sea, es ese asunto de recapacitar de nuestra necesidad ¿de quién? De Dios. Y entonces pensó y dijo, ¿cuántos jornaleros, o sea, los trabajadores de mi padre, tienen abundancia de qué? De pan, y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Entonces en Lucas 15, 18 al 23, dice que cuando él volvió en sí, dijo, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a quien. O sea, él ya había decidido perder, ¿verdad? Perder el estatuto de ¿qué? De hijo delante del Padre. Él de todas maneras estaba trabajando, cuidaba cerdos, estaba limpiando ese lugar, tenía que apacentarlos, tenía que alimentarlos, darles... Era un trabajo, ¿verdad? Para que él pudiera sobrevivir. Pero él se dio cuenta que el trabajo que él estaba haciendo no estaba siendo remunerado correctamente, porque él dijo, miren, en la casa de mi padre los jornaleros, los trabajadores que reciben su jornal, viven mucho mejor que ¿quién? Que yo me estoy muriendo de hambre. Ya sé qué voy a hacer, le voy a decir, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no me trates como tu hijo, trátame como uno, ¿qué?
Él pensaba vivir allá en las barracas o en los lugares donde vivían los trabajadores y ser uno más de los que, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y la diferencia es esa, fue movido ¿a qué? Y si el Padre humano es movido a misericordia, ¿cuánto más Dios como Padre? Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo pródigo ya tenía su plan, ¿verdad? Le iba a expresar al padre qué quería. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si comparamos, por ejemplo, lo que él pensó decir hasta donde pudo decir, se ve aquí que él ya no terminó la frase, ya no le dijo: trátame como uno de tus hijos. Él estaba hablando y da a entender aquí la escritura que fue interrumpido por el padre cuando dijo a los siervos, dice: pero el padre dijo a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en donde. Ahora, esto significaba que el padre lo estaba acogiendo nuevamente como lo que era su ¿qué? Su hijo. Le iba a vestir, de seguramente iba andrajoso, mal vestido, con las vestiduras rotas, sucias, pero no solamente le cambió sus vestidos, sino que le puso un anillo en donde. Regularmente los anillos de las familias llevaban un escudo, un sello, una inscripción, y cuando se lacraba algún documento, o sea, se le ponía cera, o en su caso las tablillas de barro, se grababa el sello, el escudo, la inscripción, daba fe a como firmar algo con un poder notarial, ¿no? Entonces le estaba regresando el poder de ser hijo, y calzado a sus pies, y traer el becerro gordo, y ¿qué iban a hacerlo? Y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Entonces el Padre nos recibe con brazos abiertos cuando venimos con la actitud correcta, cuando apelamos a su misericordia. También tenemos que venir con humildad. Humildad, ya hemos dicho, que es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Segunda de Crónicas 7:14, lo hemos leído muchas veces, lo sabemos de memoria. Dice: si se humillare mi pueblo, o sea, si viene a su llamado, pero con la actitud correcta, humilde, humillándose, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscar en mi rostro, significa tener esa inquietud de que seamos escuchados por quién, y se convirtieren de sus malos caminos, incluye el arrepentimiento, lo que dijo el hijo pródigo: volveré, ¿va? Y le diré: Padre, he pecado, reconocer su pecado y aceptar la misericordia. Yo oiré, ¿desde dónde? Perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? Su tierra. Por eso es importante, ¿va? Invitar, a veces dentro de la misma familia o dentro de los conocidos, no sé, hay quienes están en rebeldía, hay quienes están en obstinación, hay quienes andan en soberbia, y no es un asunto de decir: mira, busca a Dios, pídele perdón y regresa y acércate otra vez. A veces se toma como que ellos se van a humillar delante de nosotros, pero no, es delante de ¿quién? De Dios. Es delante de Dios. ¿Por qué? Porque es importante, porque si no, sus pecados no van a ser ¿qué? Perdonados. Y su actitud siempre va a ser ¿la qué? La misma. Tienen que reconocer cuando algo han hecho mal y venir delante de Dios y pedir misericordia. Y dice que Él es grande en misericordia y clemente, y será pronto para perdonar. Amén. Pero también otro aspecto de la actitud correcta es la obediencia. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 22. Vamos a ver que la obediencia tiene mucho que ver en la respuesta a nuestras
oraciones. Incluso Samuel se lo dijo a Saúl, porque él estaba preocupado por presentar el sacrificio. Un sacrificio que iba a honrar a Dios por la victoria que le había dado, pero él estaba en desobediencia, no estaba ¿qué? Obedeciendo. Y entonces Samuel le dijo a Saúl: se complace tanto Dios en los sacrificios y en los holocaustos a que se obedezca su voluntad. Ciertamente el poner atención es mejor que los sacrificios, y el obedecer. Amén. Entonces, en 1 Juan 3, verso 22 dice: y cualquier cosa, una necesidad, una aflicción, un problema, un milagro, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Ya hemos dicho varias veces que esta palabra de guardar implica el hacer, el poner por obra. Sí, le podemos pedir lo que querramos y va a hacerlo Él, pero si nosotros guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Ahora, aparte de la obediencia, uno de los elementos más importantes en nuestra actitud debe de ser la fe. Dice en Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es una fe que diga: sí, se lo voy a pedir, pero ya sé que me lo está dando. No, cuando incluso las cosas se ponen más difíciles y es casi más imposible, es cuando el milagro es ¿qué? Es mayor. Acuérdense aquel pasaje cuando Eliseo, fue a ayudarle a otros profetas a construir sus moradas, y estaban talando árboles, cortando árboles para llevar la madera. Y uno estaba trabajando con el hacha cerca del arroyo, cerca del río, y dice que cuando cortó el palo, el hacha cayó al agua, y entonces se sumergió. Pues lógicamente, si usted echa un hacha en el agua, ¿qué pasa? Da a entender que el lugar, las condiciones de ese arroyo, de ese río, eran que no era agua cristalina, no se veía hasta el fondo, o sea, no se veía dónde estaba qué. Ahora, le preocupaba al profeta, dice: ay, padre mío, dice, ¿por qué es prestada? O sea, ni siquiera era de qué. Ellos vivían así de la caridad y vivían de lo que les daban, no tenían riquezas, no tenían, ellos mismos tenían que construir sus propias ¿qué? Casas. Y entonces dice que el profeta le dijo: ¿dónde más o menos cayó? Y al haber dicho el otro: pues por aquí, ¿no? Dice que arrojó un palo el profeta y flotó el hacha. Es algo que no es natural, es un milagro. ¿De parte de quién? Pero porque él tenía ¿qué? Fe. Si no hubiera tenido fe, lo hubiera hecho. ¿Qué le hubiera dicho? No, mira, nos vamos a cooperar para que pagues el ¿qué? El hacha, ¿no? Marcos 11, 22 y 24. Ahora, uno diría: pues sí, ¿por qué no se cooperan? Porque es como exigirle a Dios que nos contesten cosas tan absurdas. Pero recuerden también, en lo que vamos buscando Marcos 11, 22 a 24, cuando Jesús tenía necesidad, todos tenían que pagar el impuesto a Roma, todos. Y Jesús no era la excepción, trabajara o no trabajara, estuviera en su tierra o no estuviera en su tierra, Él tenía que cumplir, ¿no? Y entonces le dijo a Pedro que sacara un pez del agua. Y Pedro sacó el pez, y en la boca del pez, ¿qué había? La moneda que cubría el impuesto de 2 personas. Y Jesús le dijo: ve, paga por mí y paga por quién, por ti. ¿Por qué?
¿Por qué no mejor levantaron una colecta para pagar sus impuestos? Porque a veces Dios tiene que mostrarse en una forma sobrenatural. En Marcos 11, 22 al 24 dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe. ¿En quién? En Dios. Porque sin fe, dice la Escritura, es imposible. Es imposible. Si tú no tienes fe, hermano, es imposible que agrades aquí. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en dónde, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, ¿pero cómo? Orando. Pero ya dijimos que la oración incluye la actitud ¿qué? Correcta, el obedecer, el pedir perdón, el acercarnos con humildad, el acogernos a la misericordia de Dios, y en este caso el hacerlo con fe. Amén. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuántos han tenido experiencias de esta forma? Cuando parece que no, cuando muchos dicen que no, pero Dios dice que ¿qué? Que sí. Mateo 8, versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El centurión le dijo, primero envió a unos a abogar por él, gente importante del lugar. Y ya cuando Jesús iba hacia la casa del centurión, porque estos que abogaron dicen: él es digno que le hagas esto porque ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. El centurión eran personas con una solvencia económica grande, no eran ricos, pero tenían poder económico y sobre todo el poder político y el poder militar, ¿no? Entonces, cuando ya iba Jesús a la casa del centurión, él salió a recibirle porque conocía las costumbres judías y sabía que a los judíos les era deshonroso, les era abominación entrar a una casa de alguien que no era aquel. Y entonces le dijo: mira, no es necesario, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo sana. Dice que Jesús se maravilló y volteó a ver a los demás que iban con él y les dijo que ni aún en Israel había visto tanta fe. Y entonces le dijo: ve, y como creíste te sea hecho. Y dice: y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 9:28. Llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Amén. ¿Por qué Jesús preguntaría esto? ¿Creéis que puedo? Seguramente los ciegos se acercaron para solicitarle, para pedirle, para rogarle que les sanase. Pero era necesario que ellos declararan, que ellos lo confesaran su fe, porque dice la Escritura que la fe sin obras, ¿qué le pasa? Es muerta. Y entonces Jesús desafía su fe y le dice: ¿ustedes creen? ¿Ustedes verdaderamente creen que yo puedo hacer esto? Y ellos, ¿qué dijeron? Lo voy a leer. Dice: y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, ¿cómo les dijo? Conforme a vuestra fe os sea hecho. A veces Dios actúa por la fe del que está solicitando, del que tiene la necesidad, pero a veces también Dios actúa por la fe de los que están interviniendo a favor del que tiene la
como aquella ocasión cuando lo bajaron, lo descolgaron al paralítico por el techo. Dice que Jesús, viendo la fe de quienes, no del paralítico, sino de los que trabajaron, se esforzaron, lo subieron al techo, les quitaron una parte del techo, le dijo al paralítico: tus pecados te son. En Marcos capítulo 5, versículo 36, cuando Jairo, el principal de la sinagoga, fue a clamar a Jesús porque su hija de 12 años estaba muriendo, y cuando iban a casa de Jairo, le vinieron a avisar: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y en el versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amén. Marcos capítulo 9, versículo 23. También Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Lucas 8:48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Y lo que les había dicho, que está, si quieren subrayarlo, en Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que recompensa, que premia, que valora a los que le buscan. Amén. Vamos a continuar rápidamente con el siguiente subtema, que es los pasos para el éxito en la oración. Uno de los principales es permanecer. Juan 15:7. El hombre muchas veces es fluctuante en muchas cosas. Empezamos algo y no lo terminamos. Hay quienes empezaron a estudiar y no concluyeron. Hay quienes empezaron algo y lo dejaron a la mitad. Pero en las cosas de Dios no puede ser así. Juan 15:7. En las cosas de Dios tenemos que permanecer, porque esa permanencia implica nuestro destino eterno. Amén. Muchas veces se tiene la idea, y a veces se enseña y se muestra, que cuando aceptamos a Jesús, o sea, cuando creíste en Jesús, ¿hace cuánto tiempo creíste en Jesús o aceptaste al Señor como tu Salvador? Pues desde esa época. Pero es algo así como del tiempo. Ya no me importa hoy mi relación con Dios. Yo pienso que como acepté a Jesús tanto tiempo, ya. No. El creer es creer hoy, creer mañana, creer en cada instante de nuestra vida. Es estar ligado, unido a Jesús. Cuando Jesús da este ejemplo en San Juan 15, que dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. O sea, una cosa no va separada de la otra. Una cosa tiene que ir ligada con la otra. Y es tal el poder que lleva esa esencia, que incluso, si ustedes han visto, y si no, busquen cuando puedan, busquen en internet la forma de injertar en árboles frutales. Como en un árbol que le cortan una rama, los vástagos de otra planta, cuando se unen y se pegan, ese vástago obtiene la savia de la planta y va a crecer y va a dar ¿qué? Pero es necesario que permanezca ¿dónde? Pegado, ligado. Ahora, si un injerto es así, deficiente, ¿cuánto más lo es las ramas naturales, que deben de dar ¿qué? Fruto. San Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí, o sea, si tú permaneces en Jesús. Hay quienes solamente le visitan de vez en cuando. Hay quienes solamente se acuerdan de Dios cuando tienen una necesidad, o cuando van a presentar un examen, o cuando van a pedir un trabajo, o cuando es algo urgente. Entonces la gente se acuerda ¿de quién?
de Dios. Pero una vez que sale de su trance, sale de su problema, sale de su necesidad, ¿se olvidan de qué? No, Jesús dice, no es así. Si ustedes permanecen en mí, permanecer, esta palabra de permanecer en el griego significa también morar, habitar, vivir, hacer una habitación, una morada. Tú donde vives no vas de vez en cuando, sino que ahí es donde te encuentran, ahí es donde duermes, ahí es donde amaneces, ¿eh? A veces saldrás de paseo, irás de viaje, pero siempre vas a regresar ¿a dónde? A tu hogar, porque es tu hogar. Si Jesús es tu hogar, siempre vas a vivir ¿con quién? Si permanecéis en mí. Pero otra cosa que tiene que permanecer, que tiene que morar, tiene que habitar en nosotros, dice, y mis palabras permanecen ¿en dónde? Pedid todo lo que queréis. ¿Qué quieres? Y os será. Yo veo esta afirmación y me imagino, no sé por qué me imagino, con esas promociones de algunos centros comerciales que le dan a una persona un carrito y le dicen, mira, tienes un minuto, lo que agarres en un minuto es tuyo, ¿va? Y uno diría, bueno, uno ya pensándolo, uno ya traería una lista, ¿no? Pero como regularmente es una cosa así de sorpresa, ¿qué le pasa a la gente? La gente de tantas opciones se queda pasmado, va y agarra un recogedor y una escoba, ¿no? Y dice, no, pues ahí están las telas de plasma. Entonces Dios dice, mira, todo lo que pidieres, y de repente decimos, pero acuérdense lo que acabamos de ver, dice, pero ¿qué hemos de pedir como conviene? Ni siquiera ¿qué? No sabemos. Ni siquiera sabemos qué necesitamos. Yo pienso que necesito un carro, ¿no? Pero pienso que necesito uno del año, ¿no? Pero no el más austero. Yo siento que necesito el que trae quemacoco, ¿no? Y rines, porque como que me veo mejor yo en él, ¿no? Aunque el otro funciona, ¿qué? Igual, aunque el otro me puede, no, pero no quiero uno usado, uno que ande tirando aceite, no, yo quiero uno del año, ¿no? Dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué pasa? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros y dice que lo hace con gemidos, ¿qué? Entonces dice, si tú permaneces en Cristo y sus palabras permanecen en ti, tú no vas a andar en la vanidad, ni vas a pedir cosas que no son necesarias, ni que no te hagan provecho, sino vas a pedir todo conforme a su ¿qué? A su voluntad. Pide todo lo que quieras y va a hacer ¿qué? David en los Salmos, en el Salmo 37:4, nos dice que Dios va a escuchar lo que hay en nuestro corazón. Cuando a veces se ora por una persona y se le dice a Dios que le dé conforme al deseo de ¿qué? Se refiere no al asunto de la vanidad y decir, sí, dale lo que él quiere para que ya no moleste. No, se refiere a veces tenemos anhelos en nuestro ¿qué? En nuestro corazón, y a veces esos anhelos van más allá de lo material, más allá de una casa, o más allá de un carro, más allá de sino hay anhelos que van para que la misericordia de Dios llegue a un hijo, a una hija, a un primo, a un sobrino, a aquellos que vagan y andan perdidos sin tener una relación con quién. Entonces Dios ve esos anhelos también y Él quiere contestar los anhelos de nuestro corazón. Ya estamos en Salmo 37:4. Dice, deleítate a sí mismo en ¿qué? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de ¿qué? De tu corazón. Pero el deleitarnos, porque a veces venimos delante de Dios, pero venimos así como que nos traen, ¿no? Como que nos obligan, nos sentimos obligados. He conocido mucha gente que incluso ya de muchos años, ¿no? Vienen a la iglesia, pero ya no vienen con pasión, ya no vienen con deseo, vienen porque pues ya no saben ni por qué vienen, ¿no? Ya cuando se dan cuenta ya están aquí, ¿no? Como que dicen, híjole, porque ya se acostumbraron, ya no van a ver el béisbol o al fútbol, ya no van al parque, su vida giró en torno a ir a la iglesia cada 8 días y es su costumbre, así como aquellos van a misa, algunos, ¿no?
Entonces, él dice, no debe de ser así, debe de ser un deleite. ¿Para quién? Para ti. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y a quién le va a convenir eso? A mí. Y Él te concederá las peticiones. Vamos a terminar con otro aspecto nada más. Vamos a ver que tenemos que orar conforme a la voluntad de ¿quién? Dios. Bueno, vamos a ver dos rapiditos. Vamos a ir al 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 26 al 29. Vamos a ver que David estaba preocupado por su casa. No es que David le preocupara su casa física, él hizo un palacio. Pero fíjense cómo era la forma en que David percibía su relación con Dios. Cuando David trasladó el reino, porque acuérdense que David empezó a reinar en una parte de Israel, no en todo Israel, sino que en Hebrón es donde primero lo consagraron a un rey, o le reconocieron a lo que Dios lo había llamado. Y cuando posteriormente las demás tribus le dijeron que reinara sobre todos, trasladó la capital de Hebrón a Jerusalén. Y en Jerusalén dice la escritura que David se construyó un palacio. Pues era un rey, necesitaba un qué. Pero él tenía un anhelo en su corazón y él decía, no es justo, no está bien que yo viva en un palacio y el arca de Dios habite abajo de una tienda, ¿no? Entonces él tenía el deseo de hacerle una casa a ¿quién? Aunque Dios le dijo, tú no me la vas a hacer, ¿verdad? Bueno, pero el deseo de David era ese, ¿verdad? ¿Agradar a quién? Y entender, él quería honrar a Dios porque sabía que todo lo que él tenía se lo había dado ¿quién? Dios. Cuando Mical, su esposa, la hija de Saúl, lo menospreció cuando danzó llevando el arca, ¿verdad? Y le dijo, mira, te viste muy bien, como un cualquiera, ¿verdad? Como un cualquiera descubriéndote delante de las siervas, ¿verdad? Y entonces David le dijo, mira, si lo hice delante de quién? Que me escogió a mí en lugar de quién? De tu padre, ¿verdad? Y me sacó de detrás de las ovejas, ¿verdad? Entonces en 2 Samuel capítulo 7, 26 al 29 dice, que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Cuando él está hablando de la casa, no se refiere a la casa física, se está refiriendo a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus o sea, él estaba intercediendo por toda su ¿qué? Descendencia. Dice, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta ¿qué? Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Por eso es importante escuchar las promesas de quién. Y no es porque a Dios se le olvida o tengamos que estarle recordando, pero se refiere que cuando tú has recibido una promesa de parte de Dios, tienes que actuar y vivir de acuerdo a esa ¿qué? A esa promesa. Y él le decía, tú lo prometiste y se iba a cumplir. Ahora, fue tan así el cumplimiento de esa promesa que precisamente Jesús viene de la descendencia de ¿quién? De David, y dice que su reino es un reino que no terminará jamás. Amén. Hasta ahí le vamos a dejar. Que el Señor nos bendiga.